Bueno, sintonía para saludar al pues amigo Isidro Cedrés Ajul, que me añate. Ajul, buenas tardes, hermano, ¿qué tal? Bueno, pues yo tengo que empezar. Bueno, yo no sé cómo se diría en Tamasig, no sé cómo se diría, la verdad, porque sé cómo se dice gracias, pero no sé cómo se dice perdón. Bueno, pero lo siento. Ni falta que hace. Bueno, No bueno, hay bueno. que, no, usted no tiene que pedir perdón, en todo caso hace una pequeña aclaración para que la gente vea Bueno, que bueno, somos serios bueno, serio, con la oiga. información y punto. Bueno, sobre todo el que habla, que es Isidro Cedrés, porque el otro día yo corregía, o por lo menos decía algo que no era del todo cierto, me confundía, y Isidro Cedrés después por línea interior, y si yo no te quise decir nada, pero efectivamente el tema del Castillo Parque Museo, pues fue fruto de un, pues en este caso, era un embajador, no, un cónsul, ¿no? No, cónsul, el hijo de un cónsul de Estados Unidos que se encaprichó, nunca llegó a habitarlo, nunca vino aquí, pero fue el artífice de la construcción del castillo que más tarde compraría el señor británico ese, que más tarde se lo dejaría a Bishop como herencia, Bueno, muy bien, efectivamente. bueno, pues ahí está Hasta esa. que lo compraran don Fernando y doña Mercedes Weiler. Bueno, pues my apologizes sería No, en este caso. no need at all. Well, that's right. So, podemos hablar en americano también si quisiéramos, ¿no? Eso es la versatilidad que tenemos, ¿no? Bueno, ahora ya me están viendo justamente frente a la fotografía del amigo Isidro Cedrés, pero en breve podremos tener esa conversación también en vídeo, que ya es posible, como digo, en esta nueva pues dimensión que está tomando este medio de comunicación, que es algo más que radio, aunque yo sigo pegado. La radio nunca saldrá. Es decir, que si tengo que anteponer, lógicamente, siempre, y lo sabe Isidro, porque lo hemos hecho muchas veces, también hemos hecho televisión, pero la radio tiene ese encanto que por mucho que uno quiera con la tele no lo puede encontrar. Y bueno, la sugerencia, la imaginación, al poder, como dice el otro, y de eso se trata. Bueno, antes de que Oye, nada, dime. una preguntita, la foto de la que me habla fue la que me sacó Rosy en el rincón canario ese que tengo aquí en casa. Sí, no la ha puesto hoy, no la ha pasado. Hoy te puso Vale, Juanjo la vale. normal, la que tienes en tu Londres, querido. Ah, Pero, sí, sí, pero sí, no, sí. la que tengo aquí, que estoy cogiendo ahora mismo, pero se la puedo enseñar. Lo bueno que tiene esto ahora de las nuevas disposiciones de la radio es que yo busco ahora aquí a Isidro Cedrés, busco la foto y ustedes la van a ver ahora. Mírenla ahí. Ahí tienen a Isidro Cedrés, ahí. Espera, a ver, ahí. Eso fue el viernes cuando regresé del entrenamiento de palo ahí arriba en los aparcamientos y iba a poner el palo en su sitio y la señora me dice que guapo está mi marido, date la vuelta y me sacó la foto en lo que es mi pequeño rinconcito en fin, de Sí. canariedad, como llama ella el rincón canario. Bueno, una panoplia, por un lado, de lo que es en sí todos esos, también por supuesto, útiles de nuestra historia, de nuestros pues familiares, nuestros antepasados, y también por supuesto un lugar, el rincón de la dignidad, vamos a llamarlo así, Isidro, y de la esencia de Canarios que yo creo que todos en casa deberíamos tener. Yo afortunadamente también, y gracias en muchas ocasiones a ti, lo tengo, y bueno, pues bueno, eso es creo yo que es de rigor, que todos deberíamos de alguna manera también el poderlo. Tener un referente. Yo Sí. creo que sí, ¿no? Bueno, Isidro Cedrés hoy conmigo me dijo, Isidro, vamos a tratar este tema de nuevo. Lo habíamos tratado, ¿verdad? Hace unos meses atrás, Pasamos pero por el aire, pero han sucedido, bueno, han habido noticias últimamente y nos pareció que sí que deberíamos tocarlo. Yo recuerdo que sí, que hablamos de un presupuesto que el Cabildo de Gran Canaria recibió de la Comunidad Europea de unos cientos de miles de euros, no recuerdo la cantidad exacta, y que le estaban apremiando porque el dinero para el que fue dado se iba, pero no se conseguía el proyecto y les pedían que lo devolviera. Y era el terminar con el problema de las cabras en Gran Canaria, que ahora se convierte en tema en Tenerife también, y sobre esto deberíamos tocarlo, aunque con pinzas, porque es una de esas cosas en las que todos podemos opinar, todos opinamos, algunos con más acierto, otros con menos y otros con ninguno, pero que bueno, vamos a por lo menos a hablarlo y dejar un paréntesis abierto, porque estas historias no las vamos a arreglar hoy. Dentro de aquí a un año o más o menos veremos por dónde van
veremos el andar de la waifita, como dice el otro, y veremos que por dónde salen las cosas, pero sí, creo que deberíamos tocar. Bueno, pues rápidamente yendo a la base, a la raíz, hay que recordar que esas razas de cabras existían en el archipiélago mucho antes de que llegaran europeos, que por lo tanto hay unas razas que son propias de aquí, mermadas obviamente pues después por la introducción de otras de fuera, pero que todavía pues creo yo que siguen teniendo esa presencia. Durante una etapa, ¿verdad, Isidro? Estuvieron controladas precisamente por aquellos que más la conocían, durante esa etapa pues de transición entre guanches y después posteriormente la fusión de los pueblos, y hasta ahora, hasta hace muy pocos, decenas de años atrás, donde los cabreros eran una parte esencial de la economía, de la leche diaria, de la carne, etcétera. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que la sociedad avanza y avanza por otros derroteros, se moderniza, se prohíbe el paso de las cabras por donde antes eran sus caminos. Yo recuerdo, y este fue un tema que sacó a colisión Chucho Dorta, te estoy hablando de 30 y pico, casi 40 años, una anécdota en que un cabrero que bajaba en invierno a las dehesas, por la Romántica, dehesas, lugar de pastoreo si miras en un diccionario, bueno, pues cuando eso ya estaba construido, una serie de calles, chalecitos, muchos de ellos pertenecientes a alemanes residentes y demás, y este hombre iba con sus cabritas hacia la línea del acantilado, donde los pastos son propicios con las lluvias del invierno, y esta alemana tenía en su jardincito frontal de la casa una especie de celosía, de estos ladrillitos que son unos sí y otros no, unos sí y otros no, y dejan huecos a través de la pared, y a través de esos huecos asomaban dos preciosas y caprichosas rosas, que salían hacia afuera, hacia la acera, y aquella cabra ignorante va y le mete el diente y se come dos rosas. Pues al cabrero le denunció la alemana y pagó por las dos rosas 5.000 pesetas. Y yo recuerdo que en aquella época un ramo de rosas me costaba a mí, en las señoras que vendían las flores aquí junto al viejo mercado, delante de lo que es el ayuntamiento hoy en día, me costaban 300 pesetas. Imagínese. O sea que son las rosas más caras que se han pagado en la historia de Tenerife. Y ya se veía venir, y bueno, de hecho, no sé en qué terminó, porque yo recuerdo que hubo un pequeño tema ahí que por un lado entiendo, y es que cabras por mitad de una población y dejando excrementos, la higiene, la suciedad y para acá y para allá, y que el ayuntamiento del Realejo puso ahí una prohibición que luego... sé que hubieron temas de un lado y de otro, pero que en fin, que no he seguido y por lo tanto no vamos a ahondar más en ello, ¿no? En el prólogo de la primera edición de el libro que José Manuel Espinel Ceja, y con la colaboración de Francisco García Talavera Casaña, Juego de guanches inéditos de inscripciones geométricas en Canarias, aparece la frase de: las cabras son como la gente. Hay cabras mansas y cabras guanilas. Las mansas son cabras de corral, las cabras guanilas son salvajes. No tienen marca, son más libres, buscan la fuente y abren los caminos. Y yo en la cabeza tengo a dos cabreros, los dos cabreros que mejor he conocido en mi vida. Y los dos de hecho se llaman igual, Fernando. Fernando de Arafo, ya te he hablado de él cuando iba arriba con Candelaria. La historia aquella del caballo que nos trajo de eso fue arriba en casa Fernando. Y hablando con Fernando y de las cabras guanilas, él tenía una cabra que era lista como ella sola, y cuando venían de vuelta del pateo por ahí, se iba por detrás de la casa, saltaba un murito donde había una viña y demás, y le encantaban las hojas de viña. Pues el hierro, como llaman los cabreros aquí, que es la campanilla, tiene otros nombres en cencerro. Otros lugares de la sociedad, el cencerro sería en la península o para las vacas, ¿no? Sí. Pues le puso uno más grande y más sonoro porque la mariposa, creo que la llamaba, era lista como ella sola, y estando yo ahí con él, vienen las cabras todas arriba para el corral, y se queda así mirándome, dice: ¿tú la oyes? Digo: no. Dice: está ahí detrás. Digo: pero el hierro de ella suena. Y dice: está ahí detrás. Y fui a mirar detrás del muro, y allí estaba aquella cabra comiéndose las hojas del parral, pero no te lo pierdas, con
la barbilla apretada contra el cuello para que no le sonara la campanilla aquello. O sea, inteligente, ¿eh? Se metió para atrás ahí la cabeza y ahogó aquello para que no sonara. Y entonces dice, es una buena cabra, dice, es un animal maravilloso, dice, lo que pasa que es una incordiosa, dice, no hay manera de meterla a camino, dice, esto es lo que llamamos una cabra guanila, ¿no? Sí. Media machorra para acá y para allá. Dice, hoy en día a un cabrero le amarga tanto la vida, dice que saca más provecho matándola, comiéndosela y haciendo cualquier cosa con el pellejo, dice que ya ni eso, porque antes te hacías el cairano, la mochila esa que te hacías con la piel de cabra y demás. Dice, pero antes, en las épocas de antes, cuando te salía una cabra como esta, era más rentable dejarla suelta. Porque él hacía la transhumancia desde los altos de Arafo a los altos de Weimar, bajaba a las zonas de Callao Salvaje, según la época. Y yo hice el camino de transhumancia con caballos y cargando y con un par de baifos encima de la albarda del caballo, hasta las dehesas de Weimar por toda la ladera alta del valle. Y tienes el Risco del Valle, Chomarcial, que está encima, ¿no? Que es un lugar literalmente inaccesible, ¿no? Y dice, tú llegas a un sitio como este y sueltas una cabra como esa, dice, y como son listas como ellas solas, a lo mejor consiguen sobrevivir donde una cabra mansa y más obediente no lo haría, dice, y te viene una mala época sin lluvia, sin agua, y no tienes donde pastar el rebaño, dice, y a lo mejor tus cabras consiguen sobrevivir y por lo tanto tú también, gracias a los caminos y a las fuentes que la guanila esa encontró por ahí encima. Bueno, pues eso nos da pie para hablar precisamente de ese tema que, como dijimos al principio, pues bueno, creó cierta polémica y sigue creándola en nuestra tierra con respecto a qué solución le damos a esas cabras guanilas, pues la apañada por un lado o incluso lo que es en sí el sacrificio de las mismas, ¿no? Y ahí están dos posiciones encontradas, Isidro, cada uno con sus argumentos y bueno, por lo menos expresar cuál es digamos, cada argumento, ¿no? Bueno, yo iría un poco más despacio. Por un lado hay una noticia, el Parlamento Canario solicita de forma unánime dignificar el oficio del pastor. Sí. La propuesta busca que convivan el pasado y la modernidad en un equilibrio de beneficio a todos los ciudadanos. Más vale tarde que nunca y llega en un momento bastante crítico, pero bueno, eso es una buena noticia que a todos nos gusta el queso y a todos nos gustaría que esto no desapareciera y buscarle cualquier tipo de solución siempre es buena. Después, por otro lado, la noticia de la que estamos hablando es que en el Ayuntamiento de La Laguna, los partidos de PP y Ciudadanos se declaran en contra de matar a tiros las cabras y ovejas asilvestradas en Anaga. El Ayuntamiento aprueba una moción por unanimidad a iniciativa del PP y Ciudadanos que reconoce que hay que garantizar la supervivencia de plantas endémicas, pero con modos éticos de control de herbívoros que no entrañen sufrimientos innecesarios, como las apañadas y demás. Y bueno, hasta ahí estamos todos de acuerdo, o sea, vamos a ser humanos, ¿no? Pero una apañada es algo que yo he vivido, por ejemplo, en el Cofete, en Fuerteventura. Y lo viví con mi propia hastia en la mano. Subes a aquella ladera del Risco, llegas arriba, cerca las cabras, las traes para abajo, para la Gambuesa y las metes. Y bueno, se trataba de separar unos de otros, los baifos van pegados a las madres y antes de que se separen es el momento para marcarlas, para saber a quién pertenecen cada una. Demasiados machos en un rebaño es un problema que no, y por lo tanto se castraba a los machitos jóvenes dejando selectivamente los que interesaban y demás. Y eso también se hace en el hierro, pero tanto el hierro como Fuerteventura no entrañan la orografía que tiene Gran Canaria o Tenerife. Yo me hice hace un montón de años la ruta desde el lomo de las bodegas por encima de Taganana hasta el barranco de Anosma. Yo no sería capaz de hacerme esa ruta hoy en día, porque además lo primero que te recomiendan si vas a hacer esa caminata, que son como de 9,5 kilómetros, la ida y la vuelta, es que no tengas problemas de vértigo, porque pasas por cada sitio que te los pone de corbata, ¿sabes? Sí. Y luego está el sendero que viene de Tafada a Chamorga,
que tiene una pared literalmente vertical donde casi parece imposible que nada pueda llegar ahí, excepto los pájaros, y no hay un solo draguito que salga adelante porque todos tienen las hojas comidas. Y son las cabras. O sea, tenemos unos animales en una orografía donde, excepto las aves, no llega ningún otro bicho excepto ellos, porque hablando de esos dos cabreros, el otro cabrero también se llamaba Fernando y lo conocí en Masca, aunque yo no le conocí en su mejor época, fue el resto de la gente quien me contó sus proezas. Y delante mismo del bar de Fidel, en la bajada del barranco de Masca, en aquel impresionante acantilado risco que está ahí, que es casi vertical, hay una talisca. Para quien no lo entienda, la talisca es esa especie de pequeño andén que se forma entre un río de lava y el siguiente, que es un pequeño saliente, y Fernando andaba por esas paredes con su ganado dándoles de comer para acá y para allá, y una cabra se le mete en esa talisca y empieza a caminar poco a poco, triscando aquí y allá, y aquella talisca se va estrechando de tal manera que cuando el animal llega al fondo se da cuenta de que ya no puede salir de ahí, porque llegó al final de la parte estrecha. Para atrás no tienes el mismo control de dónde pones las patas, y el animal se puso a balar y a balar. Fernando se dio cuenta, cogió al resto del rebaño, se lo trajo para abajo para Masca, agarró una soga, se la echó al hombro, salió para arriba, se sube en aquella talisca, tira por ahí para adelante hasta el lado de la cabra, prepara una lazada, laza el cogote de la cabra con aquello, se afinca todo lo que puede a la pared y con un golpe de mano y un giro de mano consigue sacar la cabra de ahí, darle la vuelta en el aire y la cabra va y larga las patas pegado a él en la talisca y se viene de vuelta para acá y se trae la cabrita para casa. Y la pregunta de todo el mundo, pero Fernando, ¿cómo se juega usted la vida de esa manera en el risco por un animal? Dice, el animal es mío y el animal confía en mí y al animal tengo yo que sacarlo de sus problemas. La pregunta es, ¿cuántos cabreros hay como ese Fernando hoy en día en las Islas Canarias? ¿Y cuántas cabras se quedan así entaliscadas y hay opciones de poderlas también socorrer? Y de hecho incluso, como bien dices tú, la dificultad que entraña para la seguridad de la propia persona. Ahora se dice que hay algunos de esos cabreros que por lo visto se comprometen o que pueden lo cual hacerlo. es una excelente noticia. De hecho, ellos son los más directamente expertos en el tema y con los que habría que contar. Yo esto lo he hablado incluso con ese gran amigo que la vida me ha ido dando en estos últimos años, que es Amílcar, el responsable del baño de cabras en el mar aquí en el Puerto de la Cruz, que también obviamente aboga por esa solución y que ojalá funcione. Pero te recuerdo, hace 5 años el Cabildo de Gran Canaria empezó con la idea de apañar cabras en un lugar donde las cabras no había manera de apañarlas y se le escapaban. La opinión pública saltó a la palestra cuando decidió pues sacrificar a aquellas que no podían coger por el solo hecho de que Europa le estaba demandando el dinero que les había adelantado. Claro. Y no veas, se armó la de Dios y bueno, y lo pongan como lo pongan, cualquier situación política siempre se lleva por la opinión pública, que son los votos. Y esa presión de votos en contra es algo que ningún político va a desoír. Y por lo tanto automáticamente pararon. Sí. Bueno, pues se le han derriscado dos hombres por esas laderas que no se han matado de milagro, y 5 años después todavía en Gran Canaria hay más de 150 cabras que poco menos que le están tomando el pelo al Cabildo. Y yo estoy deseoso por saber cuál va a ser el final de esa historia y por lo tanto el principio, la continuidad y el final de la historia de Tenerife. Así que, dicho todo esto, mejor dejamos el tema donde está. Ojalá, y te lo digo en serio, ojalá tenga el mejor de los finales. A quien no nos conozca igual no sabe que el Auchón Guanil tiene una cabra como símbolo. Sí. Y de hecho la palabra guanil viene de ahí. Exacto. Y que somos amantes de los animales, también somos amantes de las personas, y por lo tanto siempre esperamos que sea la mejor solución. Lo que yo personalmente tengo mis tremendas dudas con respecto a la habilidad increíble que tienen esos bichos de meterse por sitios donde el ser humano se suicidaría como lo intentara. O sea que, ¿qué va a suceder? Isidro, yo creo que mejor lo dejamos rodar y dentro de unos meses, un año, le echamos otro vistazo a los resultados y a ver en qué va quedando la cosa, porque te digo, es, como te dije al principio, un tema que hay que coger con pinzas. No es ni blanco ni negro, tiene un montón de matices de gris. Sí.
que hay que saber. Yo pondría sobre, vamos a decirlo, pues, de una forma un poco, pues eso, fría, pero no fría tampoco, pero bueno, sobre el tapete pondría una cosita más. Y es decir, analicemos, en la época de los guanches tenían a esas cabras perdidas, esas cabras pues No. insurretas, o las tenían controladas. No, las tenían estabuladas. Que Estabuladas, exacto. Pues ya está. Estabular un ganado es tenerlo en un lugar. Bueno, en Masca los ha habido hasta no hace mucho, de las mismas, como Masca es una zona que no tiene mucha arboleda, excepto sus almendros y poco más en lo que es leña, árboles de leña, aprovechaban mucho las espigas estas grandes de los cardones. Sí. Y entre eso y lo que podían, en algunos lugares de eso donde las taliscas se van estrechando, cerraban aquí, cerraban allá, y tú puedes tener un ganado en una zona donde sabes que por allí no pueden salir ni por allí tampoco, y están estabuladas. Simplemente vas, las recoges, las traes, que es lo que de hecho ocurre en Cofete, Sí. un estabulamiento. Lo que pasa que en Cofete también hay un problema del que nadie se atreve a hablar, y es que las muy ladinas, como allí tienen cada día menos comida, porque el clima en Canarias cada vez está más seco, se están dando el salto y se están metiendo en lo que queda de vegetación. Claro. Hacia el sur, que se supone que está todo vallado, pero tiene más huecos que, bueno, está lleno de agujeros, y lo que no sabemos sinceramente es si las cabras han conseguido hacer esos agujeros o algún personaje se los está haciendo a ellas para que consigan donde comer, porque a Dios del ser humano me fío menos que de los animales. Y estamos hablando de una zona de vegetación súper protegida en el sur de Fuerteventura, y que está en absoluto serio peligro, pero sobre eso nadie está tocando el tema. O sea que hay mucho que hablar. El problema de la cabra, por un lado, es que vino con nosotros, vino con los primeros habitantes de las islas. No pertenece a este lugar. Tampoco lo pertenece el conejo, y las dos están aquí, y las dos están comiendo. Sí. Y en las cañadas introdujeron los muflones, y también se están comiendo las retamas. Y entonces hay que poner un control a todo esto, o nos quedamos sin nada. Bueno, y las serpientes de California y los cangrejos del río, y bueno, tantas cuestiones. No, y las ardillas en Fuerteventura, que te vas a Fuerteventura. Oye, y no encuentras un lagarto por ningún lado, porque pero lo que encuentras son ardillas que se te meten hasta la noticia del día está que moscas mexicanas han sido encontradas en La Palma y que actúan muy malamente, que diría aquel, ¿no? Con respecto a los hediondos, que aquí decimos hediondos, ¿no? Que son entonces estamos hablando de una, digamos, un problema de esas especies foráneas que llegan. Y mira, a mí como me gusta pues arrimar siempre el tema a la cultura popular, en esa zona de Masca hay un dicho que dice: cuando el guirre pega la vuelta, cabra perdida o res muerta. Entonces, claro, ahí se da cuenta uno de ese tipo de cuestión. Cabra perdida, o la cabra vuelve a su lugar, y si no lo encuentra está perdida, y si está perdida, el guirre. Es decir, ¿sabe lo que es un guirre, no? Mucha gente no sabe lo que escucha, permítame que te corrija, ya no hay guirres en Masca. No, ya, pero era una expresión antigua. Es el llamado alimoche en español, que es el buitre blanco, buitre sabio de la cultura egipcia, que solamente anda por las islas orientales. Bueno, en Fuerteventura sé que le tienen comedero. Te digo la última noticia. Creo que también andan. Te digo la última noticia, que afortunadamente puede, según pues me ha dicho Felipe. Bueno, estamos hablando de un trabajo que se está haciendo a través del gobierno de Canarias, que todavía es muy prematuro, pero puede que a lo mejor una pareja de esos guirres vuelvan a esa zona de la isla de Tenerife. Ojalá que sea así. Se está trabajando en un proyecto conjuntamente con BirdLife, SEO BirdLife, creo, ¿no? Sí, entonces ahí se está trabajando. Pero bueno, don Pedro González, que en Teno Alto decía eso, y entre otras cosas decía: cuando estornudaba, Dios te reviente cerca de guirres y lejos de gente. Entonces imagínense ustedes la importancia que tenía ese ave carroñero en esa zona de la isla, en donde pues incluso pues cuando un animal ya pues no servía para el trabajo, las cosas son así, se despeñaba, se dejaba o se sacrificaba. Y de hecho hay comederos para buitres en la península ibérica. Hablando del lobo y de los problemas que puede traer la protección del lobo, porque obviamente es bastante agresivo a la hora de la cacería, y sí, el lobo te mata una vaca
y se la comen o lo que sea, y el problema no es que el lobo mate la vaca, es que el dueño de la vaca tiene derecho a una indemnización que puede tardar años en cobrar, o sea que el problema es que por otro lado la parte burocrática no ayuda demasiado. Pon comederos. Igual que en Fuerteventura el guirre existe porque tiene comederos, o sea, ten en cuenta que si no hay ganado suelto ni ganado que se muera por ahí, esos animales no tienen dónde comer, porque ellos no matan para comer. Sí. Ellos limpian lo que ha muerto, por lo tanto no es cuestión de traer una pareja y ubicarla aquí, sino a su vez obviamente procurarles que tengan un futuro. En la foto esa que en su momento tuviste de un servidor en la proa del Punta Umbría con el acantilado de los gigantes delante, en aquella época cada día que salía a navegar de Teno al acantilado pasábamos por debajo de un nido que conocía perfectamente y que tristemente he visto vacío durante demasiados años después de aquello, de guincho, el águila pescadora, que también está escaseando muchísimo en nuestras aguas. O sea, el avance nuestra proliferación es a cambio de la destrucción total de cualquier otra especie, ¿sabes? Lo que estábamos hablando el otro día de los cetáceos, por ejemplo, ¿verdad? Ese mismo de los sifios y demás, ¿no? Bueno, pero el tema de la cabra, de ese dicho antiguo, la importancia que tiene cuando te decía que cabra perdida, lo cual quiere decir que la cabra perdida era una cabra que podía morir, es decir, que no estaba adaptada, estaba, como decías tú, entablada, estaba metida dentro de lo que es en sí ese, digamos, contexto del cabrero que la llevaba, que la guiaba, y por lo tanto no estaba acostumbrada a ser guanila y a estar pues perdida de esa manera. No sé, que son argumentos cuando que hay, un ¿no? animal se mete, es la historia de Fernando en Masca, cuando un animal se mete en un lugar del que no puede salir, obviamente le va a faltar la comida y el animal va a terminar muriendo, y eso se ve rápido en el típico, en la película de los americanos. Sabes que alguien anda muerto en el desierto cuando ves los buitres dando vueltas, ¿no? Es la misma historia del guirre. ¿Sabes qué me vino ahora a la memoria? Me vino otro hombre, otro gran cabrero que tú conociste, que por cierto tengo algunos audios de él, que es don Juan Évora, ¿no? Sí, señor. Bueno, uno de los grandes de las cañadas del Teide, ¿no? Mis cafés me eché con él ahí arriba. Había quien ponía carita de asco porque tenía una jarrita de estas de aluminio, como la que tenías para sacar el agua de la... Sí, de la talla, de la talla. Pues él el café lo calentaba y de ahí te lo tomaba directamente, y claro, estamos hablando de un fueguito de leña y aquello estaba negro por donde quiera que lo mirara. Y la gente decía, es que la falta de higiene. Digo, pero mira, el fuego lo mata todo. Digo, tú haces una barbacoa y te quedan los hierros de la barbacoa todo negro. Digo, después le pasa, le das fuego otra vez, le pasas un limoncito, lo que sea, te vuelves a meter otra harta de carne. Digo, aquí es lo mismo. Mira. No, las conversaciones con Évora fueron enciclopédicas, colega. Yo sí tuve la suerte de bueno, te invito a que la próxima, si quieres, ahondemos un poquito en su persona, porque tengo algunas grabaciones de él, así que te las voy a poner para recordarlo. Y una cosita importante, de camino, pues también las cañadas del Teide puede ser pues noticia, porque lo es hoy. Sabes que incluso hay una propuesta del Cabildo Insular de Tenerife, a través también de algunos colectivos, y no sé si también ahí está pues el grupo de Coello, de Juan, a ver, sería de Teleforo Bravo Juan Coello, creo que se llama, ¿no? Bueno, pues Jaime, que ahí también estaba, con respecto a que 500 y pico aparcamientos, una vez que estén completos, pues se ubican una serie de sitios donde los coches tienen que quedarse, cogen guagua y entrar guagua al Parque Nacional del Teide. Salió hoy en primera página incluso. De esto llevamos hablando un montón de años, Isidro. Pues vamos a ver, la semana que viene, si te parece, pues podemos tratar un poquito temas de esa índole, además de la actualidad que podamos tener, y también, por supuesto, tener ese acercamiento a don Juan Évora, que tengo que agradecer a la familia de los Cedrés, curiosamente realejera, aunque no directamente relacionada con Isidro Cedrés. Si tiras para Fuerteventura, para la zona de Yaiza, Papagayo, por ahí, digo Lanzarote, perdona,
papagayo, y ahí se seguro que tendremos algo que ver porque todos entroncan en el mismo sitio. Bueno, pues nosotros desde aquí ahondaremos con ese tema con el amigo Isidro Cedrés en otros. Así que ustedes ahora lo que tienen que hacer, Isidro, es informarse, leer, tener su propia opinión y sobre todo pues reconocer la esencia de un pueblo como el nuestro que tiene presencia en el caso de las cabras desde hace muchísimos años atrás, muchos siglos atrás. No, hay un compromiso, pero por otro lado también hay un compromiso con el resto de la vida, la vegetación y demás. Sí, claro, por eso. Y por lo tanto la decisión siempre será la más lógica, la más pensada. Sí. Y ya veremos. Bueno, y si antes lo pudieron hacer, en esas épocas, pues de nuestros familiares, antes de la llegada de los europeos, ¿por qué no los podemos hacer ahora? A lo mejor antes con esa cabra guanila, una vez que ya no era recuperable, a lo mejor se la sacrificaba y se comía y se integraba en el día a día del mundo guanche. ¿Y por qué no hoy en día, quizás? Bueno, son cuestiones que tenemos que ofrecerles, tenemos que pues darle, y yo agradezco muchísimo a Isidro Cedrés, nuestro amuznao, que nos dé y nos brinde esa información, y de antemano a través de ti también, por supuesto, a Almícar también, que está ahí por medio, y que don Manuel Lorenzo Pereira, lo tengo como un gran colaborador. Pues un saludo para ti, un saludo para ti y un saludo para Almícar, y también a mí también mando saludos en nombre de don Manuel Lorenzo Pereira. Perfecto. Estuvo esta semana con José Manuel. Venga, un saludo, Tocayo. Nos vemos entonces la semana que viene. Igualmente, un abrazo. Bueno, aquí estamos, con Isidro Cedrés, a Jul. Bueno. A Jul.